Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Estaba limpiando el carbón del cerrojo de mi rifle cuando se rompió el silencio. Mi teléfono no solo sonó, gritó. Contesté a la primera vibración. Esperaba un vendedor telefónico o tal vez un compañero de la vieja unidad. En cambio, escuché un sonido que me heló el corazón. Era mi esposa, Brenda. No estaba hablando. Estaba gimiendo. Era un sonido gutural, animal, de puro terror. Entonces, ahogada, pronunció 5 palabras que terminaron con mi vida civil. Marco, sus piernas no están. El viaje al Hospital San Judas suele tomar 40 minutos. Lo hice en 11. No recuerdo los semáforos. No recuerdo los reductores de velocidad. Solo recuerdo el agarre de mis nudillos blancos en el volante y el cálculo mecánico y frío corriendo por mi cerebro. Sus piernas no están. Esa frase rebotaba en mi cráneo como un rebote de bala. Mi hija Teresita tiene 6 años. Le encanta el ballet. Le encanta correr en el patio trasero con nuestro Golden Retriever. ¿Qué quería decir Brenda con no están? Abandoné mi camioneta en el carril de emergencia, dejando el motor en marcha. No me importó. Corrí a través de las puertas automáticas, mis botas golpeando contra el piso de linóleo. El guardia de seguridad comenzó a levantarse para detenerme. Vio la mirada en mis ojos y lentamente se volvió a sentar. Reconocía a un hombre al límite cuando veía a uno. Encontré a la enfermera de urgencias. Golpeé mi mano en el escritorio. Teresita, 6 años, unidad de trauma. Ahora, mi voz sonaba extraña. Estaba demasiado tranquila. Era la voz que solía usar en la sierra durante los operativos cuando portaba un rifle para ganarme la vida. La enfermera tecleó frenéticamente, con el rostro pálido. Habitación 402. Preparación para cirugía. Señor, no puede entrar ahí. Yo ya me había ido. Doblé la esquina hacia la sala de espera del ala de trauma. El olor me golpeó primero. Antiséptico, café viejo y miedo. Vi a mi esposa. Brenda estaba acurrucada en una silla de plástico naranja. Sus rodillas contra su pecho, cubierta de sangre. No era su sangre. Brenda. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, colapsó en mis brazos. Se sentía frágil, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes. Marco. ¡Oh Dios! Marco. ¿Dónde está ella?, pregunté. La abracé fuerte, revisándola en busca de heridas por costumbre. ¿Está viva? Está en cirugía. Brenda sollozó en mi pecho. Están tratando de acomodar los huesos. Pero hay tantas piezas. Mar. Hay tantas piezas. Se abrió una puerta. Un cirujano salió. Parecía exhausto. Era un hombre alto, de cabello gris, con sangre en su uniforme verde. Se bajó la mascarilla y nos miró. No tenía una cara esperanzadora. ¿Familia de Teresita? Soy su padre, dije. Di un paso adelante, poniendo mi cuerpo entre el médico y Brenda. Dígamelo directamente. No lo endulce. El cirujano suspiró y se frotó los ojos. Señor Méndez, su hija está estable, pero las lesiones son catastróficas. Ambas tibias están destrozadas. El fémur derecho está partido. Contamos 9 fracturas distintas. El mundo se inclinó sobre su eje. 9 fracturas. 9. Repetí el número, no tenía sentido. ¿La atropelló un coche? ¿Se derrumbó una pared? El cirujano vaciló. Miró su portapapeles, luego me volvió a mirar. Sus ojos eran duros. Señor, estas lesiones no son consistentes con una caída. La fuerza requerida para partir el fémur de un niño es inmensa. Y las fracturas en espiral en sus pantorrillas. Eso sucede cuando la extremidad es torcida con fuerza. El aire abandonó la habitación. Mi sangre se heló. Torcida, susurré. Estamos obligados a llamar al Ministerio Público, dijo el médico en voz baja. Esto parece agresión.
Agresión grave. Mi cerebro dejó de procesar la tristeza. Cambió de marcha. La tristeza se evaporó, reemplazada por un calor oscuro y latente en mis entrañas. Esto no fue un accidente. Alguien había lastimado a mi niña. Alguien había agarrado sus pequeñas piernas y las había torcido hasta que se partieron como ramas secas. ¿Quién la estaba cuidando?, pregunté. No miré al médico. Miré a Brenda. Ella se estremeció. Parecía aterrorizada de responder. Yo estaba en el supermercado solo por 20 minutos. La dejé con él. Señaló hacia el rincón lejano de la sala de espera. Había estado tan concentrado en mi esposa y el médico que no había mirado hacia el rincón. Giré la cabeza lentamente. Sentado allí, estirado sobre 2 sillas, estaba mi cuñado, Damián. Era un hombre grande, blando y pesado. El tipo de sujeto que alcanzó su punto máximo en el fútbol americano de la prepa y pasó los últimos 15 años bebiendo cerveza y quejándose de cómo el mundo le debía algo. Llevaba una camiseta de fútbol manchada y estaba comiendo una torta de una máquina expendedora. Lo observé por un segundo. Mi hija estaba en la habitación de al lado teniendo tornillos taladrados en sus huesos. Mi esposa estaba cubierta con la sangre de nuestra hija y Damián estaba masticando una torta de pavo. Mirando su teléfono, se desplazaba por las redes sociales. Le daba me gusta a una publicación y luego tomaba otro bocado. Parecía aburrido. Sentí una oscuridad surgir en mí que no había sentido desde mi último turno en el operativo. Era la sensación del cazador avistando a la presa. Caminé hacia él. Mis pasos eran silenciosos. Damián ni siquiera levantó la vista hasta que estuve parado directamente sobre él, bloqueando las luces fluorescentes. Tragó un bocado de pan y me miró con ojos vidriosos y apagados. ¿Qué hay, Marco?, dijo. Sonaba molesto. Te tomaste tu tiempo. ¿Nos podemos ir? Este olor a hospital me está enfermando. Miré sus manos. Había una mancha de sangre seca en sus nudillos. Solo una mota, pero la vi. ¿Qué pasó, Damián?, pregunté. Mi voz era un susurro. Se encogió de hombros y se limpió la boca con el dorso de la mano. La niña es torpe. Le dije a Brenda que tiene que dejar de mimarla. Teresita estaba corriendo en las escaleras. Se tropezó. ¡Bum! Cayó todo el camino hacia abajo. Traté de atraparla, pero ya sabes. ¿La gravedad? Soltó una risita corta y aguda. Una risa. Él se rió. Ella se cayó por las escaleras, repetí. Sí. Una caída fea. Pero los niños se recuperan, ¿verdad? Tienen huesos de goma. Arrugó el envoltorio de la torta y lo tiró al suelo junto a mi bota. Oye, ¿tienes 400 pesos? La máquina expendedora se tragó mi cambio. Miré el envoltorio en el suelo. Miré la sangre en su nudillo. Y entonces recordé las palabras del médico. Fracturas en espiral, torcida con fuerza. No obtienes fracturas en espiral por caer escaleras abajo. Las obtienes cuando alguien te sujeta y te tuerce hasta que el hueso explota. Damián no estaba triste. No estaba en shock. Estaba engreído. Me miró con un desafío en sus ojos, como si me retara a hacer algo al respecto. Sabía que Brenda era demasiado tímida para acusarlo. Sabía que la policía era perezosa. Pensaba que era intocable. Pensaba que yo era solo un papá suburbano retirado que vendía seguros y cortaba el césped los domingos. No tenía idea de que estaba mirando a los ojos de un hombre que solía desmantelar hombres malos para ganarse la vida. Me incliné cerca de su cara. Olí el pavor rancio y las cebollas en su aliento. Tienes razón, Damián, dije suavemente. La gravedad es una perra. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi esposa antes de matarlo justo ahí en la sala de espera. Necesitaba ser inteligente. Matarlo ahora sería demasiado fácil. Sería demasiado rápido. Por lo que le hizo a Teresita, por los 9 lugares donde la rompió, merecía algo mucho más lento. Pero mientras abrazaba a Brenda, vi entrar a 2 oficiales de la policía municipal. Caminaron directamente hacia Damián.
Esperaba que lo esposaran. En cambio, el oficial principal, un tipo con un bigote grueso, palmeó a Damián en el hombro y le estrechó la mano. Se rieron. Mi estómago se hundió. Eran amigos. La guerra acababa de comenzar. Las luces del hospital zumbaban como insectos enojados sobre nuestras cabezas. Brenda estaba sentada inmóvil junto a la cama de Teresita, mirando los tubos de respiración. Las máquinas siseaban en ritmo, pulmones mecánicos haciendo lo que las oraciones de su padre no podían. Me paré en la esquina, en silencio, observando el yeso fraguar alrededor de pequeñas piernas que una vez estuvieron llenas de vida y ritmo. Sus dedos solían bailar en pisos de madera. Ahora apenas se retorcían bajo el pesado yeso blanco. Cada sonido en esa habitación se grabó en mi memoria. El pitido, la respiración temblorosa de Brenda, el chirrido de los zapatos de las enfermeras pasando. Todo sonaba como una cuenta regresiva. No volví a hablar con Damián esa mañana. Quería hacerlo, pero no estaba listo. Estaba demasiado confiado, demasiado engreído. Un hombre así necesitaba sentirse seguro antes de poder sentir miedo. Alrededor del mediodía, un detective pasó por allí. No para interrogar a Damián, sino para agradecerle. Afirmó que Damián ayudó a mantener a la niña calmada hasta que llegó la ambulancia. La cabeza de Brenda se inclinó con vergüenza mientras el oficial lo elogiaba. Vi al oficial palmear a Damián en el hombro como si fueran viejos amigos, y luego salir con su café. Damián giró la cabeza, nuestros ojos se cruzaron a través de la ventana de la habitación de Teresita. Levantó su café de hospital tibio hacia mí como un brindis. Luego se rió largo, sin molestias, constante. Algo dentro de mí cambió, una línea rompiéndose limpiamente en mi pecho. Esa noche, dieron de alta a Teresita de cuidados intensivos y la trasladaron a una sala diferente. Brenda fue a casa a ducharse y cambiarse. Yo me quedé. No podía dejar su lado. Estaba inquieta, murmurando en su sueño drogado, atrapada en pesadillas que ningún niño debería soñar jamás. Cuando finalmente salí, el estacionamiento estaba medio vacío. Damián estaba apoyado contra su camioneta negra, fumando y revisando su teléfono. Ni siquiera fingió estar preocupado. Pasé junto a él, manteniendo mi voz nivelada. Deberías irte a casa, Damián. Ya has hecho suficiente. Él sonrió con suficiencia, tiró su cigarrillo y se acercó. Relájate, soldadito. Fue un maldito accidente. La niña corría como una maníaca. ¿Qué? ¿Crees que yo la lastimaría? Se rió por lo bajo. Supongo que los huesos de tu angelito no están hechos duros como los de su viejo, ¿eh? No me estremecí. Esa risa de nuevo no era nervosa. Era arrogante, como si realmente creyera que el mundo era su patio de recreo. Tiene 6 años, dije en voz baja. ¿A eso le llamas duro? Oye, bájale 2 rayitas. Brenda ya te lo dijo. Sin policías, sin drama. La familia maneja a la familia. Su tono se volvió más oscuro. Si intentas uno de tus trucos del ejército conmigo, te arrepentirás. Tienes una pensión, ¿verdad? No me hagas llamar a algunos amigos en la fiscalía. Escuchan cuando hablo. Escupió cerca de mi bota y pasó junto a mí hacia su camioneta. Me giré, viéndolo alejarse, sus luces traseras desvaneciéndose en la niebla de las farolas. Mi pulso se estabilizó de nuevo, esa vieja quietud regresando, el tipo de calma que viene antes del despliegue. Adentro, la televisión del pasillo zumbaba con un noticiero silenciado. Tráfico, política, ruido olvidable. Pero un titular se quedó grabado. Empresario local bajo investigación por escándalo de soborno y asalto. La foto en la pantalla estaba granulada, borrosa por la cámara de un teléfono. Pero junto a ese hombre estaba Damián estrechando manos durante una recaudación de fondos. Ahí fue cuando entendí cuán profunda era su podredumbre. No era solo un matón. Estaba protegido. Un parásito envuelto en dinero y amigos falsos. A la mañana siguiente, Teresita se despertó aturdida pero consciente. Buscó a Brenda primero, luego me vio y logró una pequeña sonrisa a través del tubo de oxígeno. Sus labios estaban pálidos, sus párpados hinchados.
Papi, susurró. Me incliné, sonriendo tan suavemente como pude. Hola, campeona. Las lágrimas brotaron detrás de sus pestañas. Señaló débilmente hacia la puerta. No dejes que venga aquí, por favor. Mi pecho se apretó. ¿Quién, cariño? El tío Damián. Su voz era apenas aire. Se enoja cuando hablo. No dejes que me encuentre. Cada músculo de mi cuerpo se congeló. Ella volvió su cara hacia la pared antes de que cayeran las lágrimas. Besé su frente suavemente, luego salí al pasillo. Brenda regresó unas horas más tarde. Parecía agotada, con las manos temblando, los ojos distantes. La hice sentarse. Dime la verdad, Brenda. Todo ahora mismo. Ella vaciló, mirando hacia la puerta como si la sombra de Damián pudiera deslizarse por debajo en cualquier momento. Ha estado bebiendo de nuevo. Dijo que Teresita habla demasiado. Dijo que necesitaba aprender respeto. Marco, prometió que mataría a nuestro perro si te lo contaba. Mi mandíbula se apretó lo suficiente como para romperse. ¿Por qué no me llamaste antes? Ella se derrumbó, sollozando en silencio. Porque dijo que nos arruinaría. Dijo que tiene amigos en la presidencia municipal. Dijo que irías a la cárcel si lo tocabas. No sabía qué hacer. Es mi hermano. Hermano de sangre. Pero ese día, se convirtió en algo completamente diferente. Me levanté, tomé mi chamarra y miré a través de la ventana del hospital hacia el horizonte de la ciudad, brillando a la distancia. Mi reflejo me devolvió la mirada, con los ojos hundidos, firme, paciente. Algunas guerras no ocurren en el extranjero. Algunas ocurren justo en casa, en silencio. Me volví hacia Brenda. Lleva a Teresita a casa de tu madre. Quédate ahí. No contestes llamadas. No le digas a nadie a dónde vas. ¿Qué vas a hacer?, susurró. Miré la cama de hospital de Teresita a través del cristal. La pequeña forma envuelta en vendas, durmiendo bajo una manta de dibujos animados. Mi respuesta llegó en voz baja, casi demasiado calmada, algo permanente. Mientras salía, las luces del pasillo zumbaban débilmente sobre mi cabeza, y cada recuerdo del combate se reproducía en destellos. Los patrones de respiración de los hombres que pensaban que eran intocables. Los ojos de aquellos que se reían justo antes de que la justicia los encontrara. Damián pensó que había roto a una niña. No se dio cuenta de que despertó algo que enterré hace mucho tiempo, y ese algo ya estaba despierto. Pasaron 2 días antes de que el susurro de la normalidad se atreviera a regresar a nuestra casa. Brenda se quedó en casa de su madre. Teresita apenas hablaba, perseguida por sombras que ninguna luz nocturna podía ahuyentar. Y yo. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. El refrigerador zumbaba. El reloj hacía tic-tac. El mundo seguía fingiendo que era ordinario. Pero debajo de todo eso, yo ya estaba trazando un campo de batalla. El informe policial lo llamó un accidente doméstico. Sin arresto, sin seguimiento. El nombre de Damián no estaba en ninguna parte del papel, simplemente faltaba convenientemente. El dinero habla. También lo hace la corrupción. Teresita todavía lloraba en su sueño. A veces gritaba que él venía. Su voz se deslizaba por el pasillo como vidrio roto. Yo esperaba junto a su puerta hasta que la luz de la mañana golpeaba las cortinas. Con miedo de parpadear, con miedo de que ella pudiera desvanecerse si dejaba de vigilar. Para la segunda semana, ya no podía quedarme quieto. El silencio era más pesado que el combate. El combate al menos tenía una misión. Esa mañana, estacioné mi camioneta afuera de la casa de Damián al amparo de una espesa niebla. El viento traía el leve olor a aceite de motor de su garaje. La misma casa que le había ayudado a pintar hace 3 años. La misma entrada agrietada donde mi hija una vez dibujó arcoíris con gis. Ahora el lugar se sentía podrido, como si algo muerto se escondiera en las paredes. Abrí la puerta trasera con una mano enguantada. Sin sistema de alarma, sin cámaras apuntando hacia adentro, solo la arrogancia de un hombre convencido de que nunca lo tocarían. Cada paso que daba era preciso, deliberado.
Los años de entrenamiento en fuerzas especiales eran memoria muscular. La sala de estar era un desastre. Latas de cerveza, quemaduras de cigarrillos, un sillón reclinable manchado rodeado de cajas de comida para llevar, un partido de fútbol pausado en la pantalla, y allí, sobre la televisión, colgaba una foto enmarcada. Damián sonriendo en la última fiesta de cumpleaños de Teresita. Un brazo rodeándola. Mi mandíbula se trabó. Encontré la escalera. Crujió bajo mis botas. Arriba olía levemente a amoníaco y sudor viejo. Había marcas de rozaduras a mitad de la pared. Huellas pequeñas. Del tamaño de Teresita. Mi estómago se retorció. Ella no se había caído. Había sido lanzada aquí. O algo peor. En la parte superior de las escaleras, la luz del pasillo parpadeó. La puerta de su garaje estaba entreabierta. Algo metálico brilló dentro. Caminé silenciosamente, mi respiración superficial. Bajo el leve zumbido del congelador, lo noté. El olor a hierro y polvo. Cerca de la esquina, apoyada contra una caja de herramientas, yacía una gruesa barra de acero. Manchas oscurecían el mango. Sangre vieja que se había vuelto marrón. Junto a ella, un rollo de toallas de papel rasgado a la mitad con manchas rojizas debajo. Ni siquiera lo había limpiado correctamente. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y tomé fotos. Cerca, claras, suficiente para evidencia si alguna vez necesitaba torcer la ley a mi favor. Debajo del banco de trabajo, noté un trapo descolorido, franela, rosa con un parche de unicornio. La pijama favorita de Teresita. Su nombre cosido por la mano de Brenda, moteado con algo más oscuro. La rabia que se apoderó de mí no fue ruidosa. No fue explosiva. Fue silenciosa, fría, perfecta. Salí a la mañana gris y me ajusté el abrigo. La casa de Damián estaba tranquila, pero mi cabeza no. Sabía una cosa. Esto no iba a terminar en un tribunal. Esa tarde, llamé a un viejo contacto, Gabriel. Habíamos servido juntos en Tamaulipas. Ahora trabajaba en seguridad privada para clientes de alto riesgo. Me debía una. Le envié las fotos junto con un mensaje corto: encuéntrame todo sobre Damián Rosales. 3 horas después, mi teléfono vibró. La voz de Gabriel llegó baja y constante. ¿Estás seguro de que quieres saber esto, hermano? Porque una vez que abras esta carpeta, no puedes dejar de verlo. Envíalo, le dije. Cuando llegó el archivo, pintaba una imagen más sucia de lo que imaginaba. Damián no era solo un matón. Hacía recados para un regidor local, manejaba sobornos discretos, cobraba deudas. Había rumores de armas no registradas, un pequeño negocio paralelo con algunos policías sucios y un abogado llamado Félix que se especializaba en limpiar crímenes con papeleo. Por eso se rió. Por eso se burló de mí, porque pensaba que estaba aislado, protegido. La línea final de Gabriel fue la que más dolió. Cuida tu espalda, Marco. Gente como él. Alguien siempre mira para otro lado hasta que hay un cuerpo. Esa noche no pude dormir. La casa estaba demasiado quieta. Brenda había llamado antes. Sonaba pequeña en el teléfono, como si su voz se hundiera en la culpa. Preguntó si había hablado con la policía de nuevo. Mentí y dije que les estaba dando otro día. En verdad, los policías no iban a recibir ni un segundo más. Al amanecer, imprimí todo lo que encontré, nombres, números, fotos, recibos, y los guardé en una pequeña carpeta negra etiquetada Rosales. La palabra se veía pulcra en la superficie, pero yo veía lo que había detrás. Arrogancia, violencia, risas. La risa fue lo que se quedó. Antes del amanecer, me paré en la ventana, café en mano, mirando la calle tranquila. Una camioneta SUV pasó rodando. Dentro, Damián se reía lo suficientemente fuerte como para que pudiera escucharlo a través del cristal. Estaba con un par de sus amigos, con las cabezas echadas hacia atrás, el sonido haciendo eco en las casas. El mundo exterior no conocía ese sonido todavía, pero lo haría. La guerra no siempre necesita un campo de batalla. A veces solo necesita un propósito, y yo tenía el mío. Para la tercera semana,
el clima se volvió frío. Cielos grises presionando sobre el vecindario como una tapa que mantenía todo atrapado. El mundo seguía girando. Vecinos paseando perros, camiones de correo pasando. Pero dentro de mí, una tormenta se había asentado. No hablaba mucho. No comía. Solo observaba, esperaba y planeaba. Damián seguía apareciendo en la casa de la madre de Brenda, golpeando la puerta, gritando para que dejara de difundir mentiras. Cada vez Brenda me llamaba, susurrando en pánico, y cada vez le decía que no abriera esa puerta. Él estaba probando los límites. Quería ver si alguien lo detendría. Eso es lo que hacían los hombres como él. Empujaban hasta que alguien empujaba más fuerte. Esa noche, Brenda finalmente aceptó reunirse conmigo cara a cara. Vino a mi casa después del anochecer, cansada, con los ojos hinchados de llorar. Se paró en la entrada envuelta en su chamarra, con las manos temblando. Quería estar enojado, pero algo dentro de mí se ablandó cuando la vi. Brenda, dije en voz baja. Dímelo todo. No más verdades a medias. No más excusas. ¿Qué pasó realmente ese día? Ella vaciló, sus ojos moviéndose hacia el suelo. Marco, ¿no quieres escucharlo? Sí, quiero. Se hundió en la silla frente a mí, presionando sus palmas juntas tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. Fui al supermercado. Se suponía que él cuidaría a Teresita durante media hora. Cuando llegué a casa, ella estaba en el suelo, ambas piernas mal, con la respiración contenida, temblando. Le grité, Marco. Le grité que llamara a una ambulancia, pero él simplemente se quedó allí riéndose. Dijo que ella debería aprender a no molestarlo mientras ve el partido. Mi sangre se congeló por completo. Los ojos de Brenda se levantaron hacia los míos, su voz rompiéndose. Dijo, los niños necesitan disciplina. Dijo que ella le faltó el respeto, así que la agarró por los tobillos y torció. Una vez, 2 veces. Lo escuché, Marco. Lo escuché crujir y él. Él se rió. La habitación se inclinó por un momento, el aire más delgado que antes. Me alejé antes de decir algo que pudiera quemar todo. Brenda se cubrió la cara y sollozó en sus manos. Miré al suelo y recordé la voz de mi hija susurrando, no dejes que me encuentre. Cuando finalmente hablé, mi voz no sonaba como la mía en absoluto. Dijiste que está conectado con la fiscalía. Brenda sorbió, asintiendo. Su amigo, el oficial García, maneja la mayoría de sus líos. Si lo tocas, le darán la vuelta contra ti. Ya piensan que eres un exsoldado enojado. Le dice a la gente que tienes problemas de temperamento. Casi me reí. Problemas de temperamento, susurré. Él no sabe lo que eso significa. Cuando Brenda se fue, caminé directamente al garaje. Quité la lona del viejo casillero de acero en la esquina, el que juré que nunca volvería a abrir. Dentro había piezas de mi pasado cuidadosamente empaquetadas en espuma, guantes tácticos, un reloj negro, un cuchillo de campo, fatigas dobladas y una fotografía desgastada. Mi escuadrón, 12 años más joven, de pie bajo un cielo quemado por el sol. No tomé el cuchillo. Aún no. En cambio, tomé el reloj. Todavía hacía tic-tac, silencioso y constante. En algún lugar entre un tic-tac y el siguiente, algo dentro de mí se endureció. El Marco que jugaba al buen ciudadano, el hombre que pagaba impuestos y trataba de sonreír en las carnes asadas, se había ido. Cerré el casillero, miré mi reflejo en su superficie de acero y hablé por lo bajo. Toma a Teresita y vete. Brenda no vuelve aquí. No hasta que esto termine. Esa noche, conduje de regreso pasando la casa de Damián. Sus ventanas vertían luz amarilla sobre el césped. A través de las persianas, lo vi riendo de nuevo, sosteniendo una cerveza, presumiendo ante 2 amigos. Estacioné a una cuadra de distancia y me senté con el motor apagado, observando. Cada movimiento que hacía parecía ensayado, arrogante. Se reclinó, se palmeó la barriga y se rió aún más fuerte. Casi podía escuchar el sonido, incluso desde la camioneta. Un sonido que me seguía a todas partes ahora. Debajo del asiento del pasajero, mi teléfono vibró.
Un mensaje de Gabriel. Tengo nueva información. Tu chico está escondiendo efectivo bajo un negocio falso. Intenta buscar constructora Rosales. Él lava todo a través de eso. Así que Damián no era solo un pequeño tirano triste. Era un parásito alimentándose de todos los más débiles que él. Me senté allí hasta que me dolieron los ojos de mirar a través de los binoculares. Acompañó a uno de sus amigos al auto, todavía riendo, y luego volvió a entrar. Memoricé la distribución de la casa, las cámaras, las lámparas, los puntos débiles. Los viejos instintos regresaron arrastrándose como si nunca se hubieran ido. Más tarde, después de la medianoche, conduje a un hotel a 1 hora de la ciudad. Me registré bajo un viejo alias, el que usaba en rutas de transporte encubiertas hace años. Desde la ventana, miré hacia el estacionamiento vacío, mis dedos tamborileando en el alféizar al ritmo de los latidos de mi corazón. Damián había lastimado a una niña, amenazado a mi esposa, se había escondido detrás de amigos corruptos y se había reído a través de todo ello. Ese tipo de hombre no se detenía a menos que algo o alguien lo obligara. A la mañana siguiente, llamé a Gabriel de nuevo. ¿Puedes rastrear alguna compra de herramientas, objetos pesados o chalecos antibalas a su nombre en el último mes? Gabriel no cuestionó por qué. ¿Estás poniendo el cebo? Aún no, dije. Solo asegurándome de que el objetivo no sea lo suficientemente audaz para morder primero. Cuando terminó la llamada, miré mi reflejo en el espejo del auto. Mi cara se veía diferente, más fría, más tensa. Damián había roto huesos, pero el silencio de Brenda fue la verdadera ruptura. La traición bajo mi propio techo. Y así, cada recuerdo de amistad, cada cena familiar, cada broma compartida en una carne asada se sintió envenenada. Tomé mi bolsa de lona, la cargué pieza por pieza. Botas, guantes, cámara compacta, la misma precisión que usaba antes de cada misión. Esto ya no se trataba de impulsos. Era estructura. ¿Era inevitabilidad? No había más espera. La guerra había dejado de ser silenciosa. Las noches siguientes se mezclaron en un largo tramo de oscuridad y motores zumbando. Apenas dormía, viviendo dentro de mi camioneta, estacionado cerca de la banqueta agrietada a 1 cuadra de la casa de Damián. El vecindario se había quedado tranquilo después del atardecer, excepto por el bajo murmullo de los deportes en su televisor y el ocasional sonido metálico de las botellas de cerveza golpeando el barandal del pórtico. Cronometré sus movimientos como un reloj. Luces encendidas a las 6:40 de la tarde todas las tardes. Descanso para fumar en el pórtico delantero a las 9. Autos de hombres desconocidos llegando entre las 11 y la medianoche. Nada aleatorio en su vida. El hombre era predecible, y la previsibilidad era una debilidad con la que podía trabajar. Desde la ventana agrietada, levanté el lente de una pequeña cámara. Cada foto que tomé tenía un propósito. Personas que conoció, placas de los autos que salían de su entrada, marca de cerveza, incluso la basura que tiraba. Si la ley era inútil, mi propia evidencia hablaría más fuerte. 2 noches después de la vigilancia, trajo nueva compañía, un abogado local llamado Félix, su supuesto solucionador de problemas. Lo reconocí de la carpeta de Gabriel. Traje a la medida, cabello engominado, estómago pesado por la indulgencia. Se pararon en el patio trasero riendo bajo el parpadeo de una luz para insectos. A través del micrófono de la cámara, capté fragmentos de la conversación. Es peligroso, dijo Félix, con la voz apagada. Exfuerzas especiales, no puedes provocar a ese tipo de hombre, Dam. Damián se rió. ¿Provocado? Está destripado. Lo viste en el hospital, temblando como un perro viejo. Marco es blando ahora. Es un nadie con recuerdos. Félix bajó el tono. Sigue presionándolo y podría ponerse feo. No voy a limpiar balas. Damián levantó su botella de cerveza. Entonces no tendrás que hacerlo. Tengo mi plan de respaldo. Si pasa algo, los policías se lo cargarán a él. Él es el que tiene el trasfondo militar, el que tiene ira en su expediente. Ya empecé a difundir esa historia. Todo lo que se necesita es un poco de miedo. Él sonrió. Para cuando se dé cuenta, todos pensarán que se quebró.
Ese fue el momento en que la frialdad se convirtió en claridad. No era solo imprudente. Era estratégico. Quería convertirme en el villano. Por la mañana, cambié de táctica. La venganza ya no se trataba de rabia. Se trataba de aniquilación sin dejar rastro. Lo seguí ese día, manteniendo distancia a través del tráfico constante. Condujo hasta una oficina de construcción local. Constructora Rosales, su supuesta fachada comercial. El letrero se estaba pelando. La mitad de los hombres afuera fumaban en lugar de trabajar. Tomé fotos. Adentro, a través del vidrio polarizado, vi a Damián intercambiar un sobregrueso con un hombre vestido de civil. Corrupción pagada en pequeñas dosis. Más tarde, lo seguí a un bar llamado El Riel. Bebió whisky tras whisky, gritando historias que hacían reír a todos. Presumió en voz alta sobre su disciplina familiar. Hizo bromas groseras sobre padres que piensan que seres militares significa que son dueños del miedo. El bar rugió con risas de borrachos. Cada sonido se clavaba más profundo en mi cráneo. Cuando el cantinero se fue al almacén, deslicé una fotografía doblada en la mesa de Damián. Una de las radiografías de Teresita que había impreso en casa. 9 fracturas etiquetadas y marcadas. No esperé su reacción. Para cuando la notó, yo ya estaba afuera en mi camioneta. A través de la ventana del bar, vi su rostro palidecer a medida que el reconocimiento se asentaba. Se volvió hacia la ventana, escaneando la calle. Sonreí detrás del vidrio donde no podía verme. Rompió la foto en sus manos, tiró los pedazos y salió tropezando, mirando en todas direcciones. Nada. Me había ido antes de su segundo respiro. Usé las siguientes noches para inquietarlo aún más. Exactamente a las 3 de la madrugada, se le iba la luz. Todas las noches, a la misma hora, la caja de fusibles no saltaba. Era yo manipulando cables haciendo interferencia desde el poste detrás de su cerca. Cada vez, las luces se apagaban, dejándolo gritando maldiciones a la oscuridad. Para la 4ª noche, instaló luces de movimiento y cámaras. Conocía la marca. Baratas, con retraso, ineficaces. Me paré justo fuera del radio de los sensores, oculto en el hueco que no podían cubrir, viéndolo pararse en su pórtico, con el arma temblando en la mano, gritando a la noche vacía. En la 5ª noche, corté el sonido del partido a mitad de la jugada. Usé un control remoto universal, robando la señal. Su televisor se apagó de golpe mientras se giraba para alcanzar su bebida. El silencio llenó su sala de estar. Se congeló. Casi podía sentir los latidos de su corazón desde donde estaba parado afuera. Salió tropezando con ojos salvajes, gritando, ¿quién está ahí? El viento le respondió. Volvió a entrar, cerrando la puerta de golpe, cerrándola 2 veces con llave. Esperé otros 40 minutos antes de deslizar un solo sobre a través de su ranura de correo. Adentro, una frase escrita con tinta negra y pulcra, te reíste. Eso fue todo. Desde ese momento, el gigante confiado comenzó a encogerse. Lo atrapé saliendo de su casa más tarde con la paranoia escrita en su rostro, revisando los espejos, agarrando el volante con demasiada fuerza. 2 días después, Gabriel llamó de nuevo. Noticia de última hora. Hermano, tu amigo está sudando. Ha estado husmeando preguntando quién podría estar siguiéndolo. Se corrió la voz. Cree que alguien lo está cazando. Tiene razón, dije. Gabriel se rió oscuramente. Me estás asustando, Marco. Bien, dije. Entonces estoy en el camino correcto. Esa noche, vi a Damián caminando de un lado a otro junto a su ventana, con las cortinas medio cerradas. Ya no se reía. No le estaba presumiendo a nadie. Cada luz de la casa brillaba como si tuviera miedo de la oscuridad. Construyó un muro a su alrededor. Y así es exactamente como lo quería. Asustado, atrapado, esperando algo que no podía nombrar. El cazador todavía estaba afuera, firme, esperando a que parpadeara primero. Las noches se volvieron más pesadas, más espesas que la niebla, presionando cada pensamiento que tenía. La línea entre la paciencia y la locura se adelgazó hasta que comenzaron a parecer lo mismo. Damián pensaba que era el centro del mundo, pero ya estaba dentro de una jaula que no podía ver.
Lo tenía acorralado. Paranoia de un lado, silencio del otro. Todo lo que tenía que hacer ahora era empezar a empujar. Comenzó con la interrupción más simple. Su teléfono sonando a las 2:13 de la madrugada todas las noches. Sin identificación de llamada, solo 3 timbres, luego silencio. A veces enviaba un leve ruido estático a través de él antes de colgar. Dejó de contestar después de los primeros. Para la quinta noche, estaba arrancando el enchufe de la pared, maldiciendo lo suficientemente fuerte como para que pudiera escucharlo desde la calle. El miedo se estaba extendiendo. Ahora dormía con las luces encendidas. Esa era la señal. Los hombres como Damián actuaban sin miedo a la luz del día, rodeados de gente a la que impresionar, pero colapsaban solos cuando la oscuridad comenzaba a susurrarles su propia crueldad. Todas las mañanas lo encontraba saliendo de la cochera temprano, con los ojos inquietos, las manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Estaba perdiendo el sueño, perdiendo el control. Un hombre tan nervioso comete errores, del tipo que yo podría usar. Una noche, el viento trajo lluvia a través de la ciudad. El olor a asfalto mojado llenaba cada respiración. Estacioné 2 casas más abajo, motor apagado, viéndolo moverse a través de la ventana. Seguía encendiendo y apagando las luces, revisando repetidamente las persianas. Saqué un pequeño dispositivo de mi bolsillo, un bloqueador de circuitos modificado. Equipo de fuerzas especiales de los viejos tiempos. No letal, solo desorientador. Cuando lo activé, toda la red eléctrica de su lado de la calle se fue a negro. El vecindario se ahogó en silencio. Un grito rompió la quietud. El pánico de Damián temblando. Las cortinas se agitaron. Vi la silueta de su brazo agitando una pistola. Luego corrió al pórtico descalzo, gritando, ¿quién diablos está ahí fuera? Ninguna respuesta, solo lluvia. La luz de movimiento falló tan pronto como pisó el patio. Vaciló, con la cabeza girando hacia cada sombra. Salí de mi camioneta, mezclándome con el ritmo de la lluvia, el tiempo justo para que sintiera movimiento. No para verme, solo para sentirme. Mis botas no hacían ruido en el suelo mojado. Me moví debajo del roble vecino, esperé a que el relámpago me diera un destello limpio de su cara. Cuando llegó, vi el sudor brillando en su mejilla. Eso fue suficiente. Tiré una moneda deliberadamente contra su cerca. El pequeño sonido metálico resonó como un disparo. Damián tropezó hacia atrás, resbaló en el concreto mojado y disparó al aire. Un tiro, 2 sirenas comenzaron a la distancia. Me fundí de nuevo en la oscuridad antes de que la primera patrulla girara hacia la calle. Para cuando lo interrogaron, ya me había ido hacía mucho tiempo. Observé desde una cuadra de distancia mientras Damián intentaba explicarse. Como pensaba que alguien estaba afuera, como alguien estaba jugando con las luces. Los oficiales le siguieron la corriente, asintieron, luego uno le palmeó el hombro, probablemente le dijo que descansara un poco, probablemente se rieron cuando se dieron la vuelta. Al día siguiente, era un desastre, saliendo tropezando de su puerta principal, con bolsas debajo de los ojos, enmascarando su pánico detrás de una sonrisa forzada. Trató de fingir que todo era normal, saludando con cautela a los vecinos, forzando la conversación. Pero la falsa calma se desvaneció cuando llegó el correo. Se congeló en el pórtico, sobre en mano, sin nombre, sin dirección. Adentro, una pequeña memoria USB. La había dejado allí al amanecer. Casi podía imaginar su cara mientras veía las imágenes en su televisor esa noche. Clips de seguridad granulados que yo mismo había pirateado y editado. Fragmentos de él en el hospital, riendo, comiendo junto a la sala de espera. Primer plano de la sangre todavía seca en sus nudillos. Luego un cuadro congelado. Una foto de las radiografías de Teresita. 9 grietas resaltadas en rojo, parpadeando lentamente en la pantalla. Y luego apareció una frase corta debajo antes de que terminara el vídeo. 9 por 9. A las 3 de la madrugada recibí un mensaje de un número desconocido. Eres tú, ¿verdad? ¿Crees que eres listo? ¿Quieres una guerra? La tienes. Escribí una palabra de vuelta. Ya la tengo. Después de eso, silencio.
3 días después, confirmé a través de Gabriel que Damián comenzó a hablar con nueva ayuda. 2 matones de bajo nivel con antecedentes, hombres a los que les gustaba el dinero más que el sentido común. Se estaba armando, preparándose para fantasmas que no podía atrapar. Esa noche, Gabriel llamó de nuevo. Este tipo está girando en espiral. Dice que escucha voces, perdiendo la noción de los días. Está tomando algo. ¿Pastillas, tal vez? Se dice que cree que tienes a medio pueblo espiándolo. Bien, dije. Déjalo que lo piense. Al día siguiente, cambié de táctica de nuevo. El miedo no era suficiente. La humillación tenía que seguir. El pueblo necesitaba empezar a notar las grietas en su armadura. Al mediodía, dejé un aviso anónimo al SAT sobre transferencias de efectivo sospechosas a través de Constructora Rosales. Horas más tarde, su oficina estaba llena de auditores. Apareció gritando, tratando de fingir que tenía el control. Los hombres de traje lo ignoraron. Toda la cuadra vio como su héroe dueño de negocio perdía los estribos. Esa noche, mi teléfono vibró de nuevo. Era Brenda. Su voz temblaba a través de la línea. ¿Qué está pasando, Marco? Damián me ha estado llamando sin parar, diciendo que estás tratando de arruinar su vida. No respondí de inmediato. Solo escuché su respiración, pensando en cómo este solía ser el hogar en el que creció. Como la ruina de su hermano era la única forma en que su paz podría reconstruirse alguna vez. Él la arruinó, dije finalmente. Solo le estoy devolviendo la verdad. Brenda se quedó callada. Y durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Luego, suavemente, dijo, solo no te pierdas en él. Demasiado tarde para eso. No hay venganza sin reflexión. Empiezas a sonar como la cosa que persigues. Esa noche, aumenté el ritmo. A las 9 en punto, se activó la alarma de seguridad de su patio trasero. Los sensores de movimiento captaron movimiento que no estaba allí. Las luces se encendieron automáticamente, una por una. Corrió afuera descalzo de nuevo, pistola en mano, buscando en cada rincón. El aire estaba vacío. Desde mi lugar 2 casas más abajo, activé un pequeño dron que flotaba a 10 metros de altura. Se mantuvo lo suficientemente alto como para evitar la luz, pero lo suficientemente bajo como para grabar imágenes claras de su pánico. Cuando el primer trueno estalló sobre nosotros, Damián gritó algo incoherente, apuntando el arma a las sombras. La cámara captó todo. Su sudor, sus ojos desorbitados, su caparazón rompiéndose. A la tarde siguiente, subí una versión de 30 segundos de ese vídeo a un foro local en línea con un nombre falso. Hombre local pierde la cabeza, dispara a las sombras. Se extendió silencioso pero rápido. Pronto, los susurros lo seguían a todas partes, cantinas, tiendas, esquinas. Damián ya no se reía en los bares. Evitaba el contacto visual, temblando incluso a la luz del día. Su reputación como un tipo duro local y confiado se disolvió bajo el chisme público. Y yo no había terminado ni de cerca. Quedaba una última advertencia. Una última grieta en su mundo antes de quitárselo todo. Estacioné calle abajo de nuevo esa noche, motor en silencio. La lluvia se había reducido a un susurro. A las 2:58 de la madrugada, me acerqué, con la misma moneda en mi mano que había iniciado su pánico noches atrás. La puse con cuidado en su puerta esta vez. Debajo, una nota doblada con letra pequeña y tranquila. Piensa en el sonido que hizo esto. Me giré, desvaneciéndome de nuevo en las sombras antes de que la luz del pórtico parpadeara y se encendiera. A través de las persianas, vi su forma en el pasillo, sosteniendo la nota con dedos temblorosos. Sus hombros se desplomaron. Sus manos temblaron mientras la dejaba caer. Finalmente supo que esto no era ira aleatoria. Esto era precisión. Estaba viviendo dentro de la cuenta regresiva ahora, y cada tic-tac me pertenecía. La tormenta pasó, pero el aire se mantuvo cargado. Cada ráfaga llevaba ese aroma metálico antes de un golpe. La casa de Damián parecía más pequeña ahora, encorvada entre 2 robles muertos. Había tapiado una ventana, atornillado otra. Capas de falsa seguridad construidas por un hombre demasiado asustado para admitir lo que temía.
Lo había visto desmoronarse pieza por pieza. Y ahora estaba finalmente lo suficientemente desesperado como para entrar en mi mano. Comenzó un jueves. Gabriel llamó temprano en la mañana. Tu chico ha estado preguntando por potencia de fuego. Nada elegante, solo piezas de intimidación. Un par de exconvictos dijeron que está presumiendo de retomar el control. No encontrará paz, dije rotundamente. Me va a encontrar a mí. Gabriel suspiró. ¿Estás seguro de que conoces tu límite aquí? Hay una diferencia entre un límite y una línea de meta. Al atardecer, Damián ya no se escondía. Quería terminar con las noches de insomnio, los susurros, los ojos invisibles que lo perseguían. Empezó a perseguir fantasmas en lugar de evitarlos. Cuando un hombre pierde el miedo a las consecuencias, se vuelve peligrosamente estúpido. Fue entonces cuando elegí cerrar la brecha. Dejé una última migaja de pan en su pórtico. Una sola bala parada verticalmente, equilibrada sobre la base junto a un marco de fotos manchado de sangre de Teresita, el mismo que faltaba en la antigua casa de Brenda. Eso fue suficiente para desencadenar la avalancha. Se puso frenético al día siguiente, gritando a los vecinos, exigiendo saber quién lo estaba acechando. Dos hombres, probablemente los mismos borrachos contratados que Gabriel mencionó, aparecieron por la tarde. Brazos gruesos, tatuajes carcelarios, ojos amortiguados por demasiadas malas decisiones. Los vi moverse por el patio con linternas mientras Damián ladraba órdenes como algún teniente inestable. Eso era exactamente lo que necesitaba. La noche cayó como una cortina. Esperé hasta que cada luz de movimiento alrededor de su casa parpadeara encendida, luego apagada, luego encendida de nuevo. Pensó que el fallo era eléctrico. No lo era. Solo un pequeño recableado a través del empalme del poste de luz. A las 2:37 de la madrugada, el primer trueno rodó por la ciudad. Los hombres de Damián estaban inquietos, rodeando el pórtico. Damián caminaba de un lado a otro adentro, aferrando una escopeta, con los nervios deshilachados hasta el punto de ruptura. Desde detrás de la línea de árboles, me susurré a mí mismo, controla la iluminación. ¿Controla el miedo? Presioné un interruptor en el pequeño control remoto enterrado en mi palma. Instantáneamente, todo el frente de su propiedad se fue a negro. Solo el brillo rojo de su cigarro iluminaba el aire por un latido. Esa fue mi señal. El primer hombre bajó del pórtico para revisar la caja de fusibles. Murmuró, pateó el lodo, luego se congeló cuando el aspersor cobró vida con un clic. Nada roció, pero hizo clic de nuevo como un reloj haciendo tic-tac. Se inclinó más cerca, confundido. Ahí fue cuando el reflector explotó de nuevo encendiéndose con un destello cegador. El hombre tropezó hacia atrás, maldiciendo. No le di tiempo para recuperarse. Dejé caer 2 granadas de aturdimiento, no letales, modificadas para choque, no daño. Estallaron con crujidos ensordecedores que sacudieron el revestimiento. Adentro, Damián gritó, «Están aquí. Atrápenlos». El segundo matón cargó ciegamente hacia la oscuridad, balanceando un bate. Di un paso lateral, silencioso, agarré su muñeca a mitad del golpe, torcí una vez, y el arma cayó al lodo. Un golpe rápido con mi codo, garganta a pecho, lo suficientemente controlado para hacerlo tambalearse. Cayó jadeando, ahogándose con el aire. El primero fue más lento. Para cuando su visión se aclaró, captó un vistazo de mí, solo una forma en negro. Se congeló, y usé ese latido de reconocimiento para golpearlo con una descarga del taser. Convulsionó, cayó junto a su amigo, ambos todavía respirando, aturdidos, inofensivos. Sin matar. Aún no. Esa parte estaba reservada. Desde adentro, Damián disparó a través de la ventana ciegamente, el disparo desgarrando sus propias cortinas. El vidrio explotó hacia afuera. Me agaché de nuevo detrás de la línea de árboles y grité desde la oscuridad, dejando que mi voz rebotara en cercas y paredes. ¿Quieres control? Ven a ganártelo. Sus pasos tronaron a través de la madera, botas pesadas golpeando la duela. Irrumpió a través de la puerta, con la escopeta temblando en sus manos, ojos salvajes, sudor corriendo por sus sienes. Di un paso adelante, lo suficiente para que la lluvia golpeara mi cara.
Incluso desde 10 metros, vi el momento en que me reconoció. La forma en que sus pupilas se encogieron. La forma en que sus hombros se tensaron como si la gravedad hubiera aumentado repentinamente. Marco, respiró, con la voz rompiéndose. Rompiste a una niña, dije. Y luego te reíste. Dime, Damián, ¿qué tal está el chiste ahora? Levantó el arma de nuevo, pero sus brazos temblaban. Parecía menos un hombre apuntando para matar y más uno rogando ser rescatado de sí mismo. ¿Qué quieres, rasposo? Terminar lo que empezaste. Un relámpago cayó de nuevo, y aproveché el destello blanco. En el segundo en que se desvaneció, me había ido, moviéndome bajo a través del lodo alrededor del pórtico detrás de él antes de que sus ojos pudieran ajustarse. Arrebaté el cañón de la escopeta, lo balanceé hacia arriba y lejos de su pecho, desarmándolo en un movimiento. Se soltó retorciéndose, lanzó su puño salvajemente, falló, tropezó. Lo dejé caer. Lo dejé sentir la tierra contra sus palmas, la impotencia que solía dar a otros. Se volvió hacia mí. Cara manchada de lluvia y miedo. ¿Crees que esto te hace mejor que yo, Marco? ¿Crees que lastimarme la arregla a ella? Mi respuesta cortó limpia, constante. No arregla sus piernas, pero arregla los de tu tipo. Agarré el frente de su cuello. Lo arrastré hasta la mitad de su propio patio y lo golpeé contra el costado de una viga de madera. Gimoteó como un hombre que había ensayado la cobardía toda su vida. Antes de que pudiera decir otra palabra, un repentino parpadeo de luz azul y roja nos cruzó, el inconfundible reflejo de las sirenas de policía girando hacia la calle. La patrulla de García, su aliado, la ley que lo mantenía a salvo. Di un paso atrás hacia la oscuridad, fundiéndome en la línea de árboles justo cuando García irrumpió en la entrada, arma en alto. ¿Qué demonios pasó aquí?, y gritó. Damián se levantó torpemente, señalando hacia el patio. Está aquí, Marco. Está ahí afuera. Pero la lluvia caía demasiado espesa para ver nada, y para cuando la linterna de García barrió el borde de los árboles, yo ya me había ido. Aseguraron a los hombres que había aturdido, los esposaron y registraron el perímetro. García maldijo sobre intrusos fantasmas. Damián gritó hasta que se le quebró la voz, exigiendo que me persiguieran. No lo hicieron. Lo dejaron parado solo en el pórtico, empapado, humillado, temblando de rabia. Cuando la última patrulla desapareció, me moví silenciosamente al otro lado de la propiedad hacia el camino de servicio que conducía al viejo parque industrial. El lugar estaba medio abandonado. Bodegas vacías apiladas con bobinas oxidadas y basura olvidada. La zona fantasma perfecta. Ya lo había preparado hace semanas cuando el plan todavía se estaba formando en las sombras. Lo llamé una hora más tarde desde una línea irrastreable. ¿Quieres que esto termine?, pregunté con calma. La respiración de Damián golpeó el teléfono como estática. ¿Crees que puedes? Si quieres detenerlo, ven a Talleres Torres al amanecer. No se lo digas a nadie. Trae tu verdad, no tus excusas. Luego colgué. La trampa estaba puesta. El depredador estaba finalmente listo para entrar en su propia jaula. Y yo era el que tenía la llave. El amanecer aún no había despuntado, pero el horizonte temblaba con luz pálida, del tipo que nunca se siente cálido. El aire llevaba el aroma a hierro y descarga, electricidad sobrante de la tormenta. Conduje despacio por el sector industrial vacío. El zumbido del motor constante, mis ojos tranquilos pero agudos. Todo había sido posicionado perfectamente. Cada cámara cubierta, cada salida planeada. Damián vendría. Conocía el miedo mejor que nadie. Siempre se inclina hacia la ilusión de control. Entraría pensando que podría terminarlo en sus términos. Esa es la línea que los hombres como él siempre creen. Talleres Torres se alzaba adelante. Una bodega en ruinas tragada por la maleza. Adentro, el piso era de concreto resbaladizo con manchas de aceite. El zumbido de las luces fluorescentes filtrándose desde el último accesorio que funcionaba se reflejaba en las herramientas dispersas por los bancos. Preparé el escenario sin teatralidad. Una silla encadenada a la viga de soporte. Una lámpara superior oscilando ligeramente por la corriente de aire.
sin mordazas, sin vendas en los ojos. Si iba a mirarlo a los ojos, necesitaba verlo todo. A las 5:18 de la madrugada, su camioneta se arrastró por el camino de tierra, el motor chisporroteando. El sonido hizo eco a través del lote vacío antes de cortarse al silencio. Puertas se abrieron y luego se cerraron de golpe. Sus botas crujieron en la grava. Entró, arma desenfundada, mandíbula apretada, paranoia escrita en cada tic. El sudor le corría por la cara aunque el aire estaba frío. Marco, gritó, con la voz quebrada. ¿Crees que te tengo miedo? Eres tú el que se esconde en las sombras. Sal. ¿Terminemos con esto? Su voz rebotó en el metal, pequeña y hueca. Salí de detrás de las sombras de un viejo banco de trabajo. Sin máscara, sin arma en la mano. Solo de pie allí vistiendo una chamarra sencilla, respiración constante, mis botas captando el leve destello de la única luz colgante. Baja el arma, dije en voz baja. No la necesitas. Él se rió, pero el sonido era frágil. ¿Realmente crees que esto termina a tu manera? Me has estado acechando como un fenómeno. ¿Esto? Aquí es donde te entierran, soldadito. Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos? Él desafió mi farol, levantó el arma más alto, pero sus nudillos temblaban. Di un paso lento más cerca. El piso de acero resonó suavemente bajo mis pies. No me tienes miedo, dije, con voz uniforme. Tienes miedo de lo que finalmente ves en el espejo porque sabes cómo termina esta historia, Damián. Sabes que cruzaste una línea que no desaparece. Cállate, ladró, con las venas marcándose en su cuello. ¿Te crees juez? ¿Crees que vale la pena arruinar mi vida por tu niñita? Mi mandíbula se apretó, pero mi tono no se elevó. Ya la arruinaste. Cada grito que soltó ese día. Eso fue lo que arruinó tu vida. Solo que aún no lo sentías. Dio un paso hacia mí. El arma aún levantada, pero ya no apuntando directamente a mi pecho. Estaba empezando a tambalearse. Me quitaste todo, siseó. Tú le quitaste las piernas. Las palabras aterrizaron más fuerte que el eco que la siguió. Se estremeció. La certeza en su rostro se quebró. Estás loco, dijo, con la respiración entrecortada. ¿Crees que algo de esto te hace cuerdo? No, respondí suavemente. Me hace honesto. Antes de que pudiera responder, accioné el interruptor detrás de mí. Al instante, la habitación se oscureció excepto por el haz de esa luz oscilante sobre la silla. El viejo reflector zumbó cobrando vida en el lado lejano de la pared, no apuntando a mí, sino al reflejo de un viejo espejo de seguridad. Por solo un segundo, su propia imagen le devolvió la mirada desde atrás. Giró, sobresaltado, perdió ese medio segundo de control. Fue todo lo que necesité. Agarré su muñeca, torcí el arma hacia un lado mientras se disparaba hacia el techo. El sonido fue un trueno en una caja de metal. Golpeé su brazo contra la tubería, enviando el arma resonando por el suelo. Lanzó un puñetazo. Me agaché, atrapé su codo, lo empujé hacia atrás. La silla resonó cuando chocó contra ella, las cadenas cerrándose de golpe como si hubieran estado esperando. Di un paso atrás, respirando uniformemente. ¿Terminaste? Tiró contra las esposas, gruñendo. No tienes las agallas, escupió. Eres pura boca. Viejo soldado tratando de jugar al héroe. Me estiré sobre el banco, agarrando la barra de acero que aún tenía cicatrices oxidadas a lo largo de la parte superior. El mismo tipo de herramienta que el informe del hospital había descrito. Su rostro se drenó de color. ¿La reconoces?, dije. Damián, verás, pasé noches preguntándome cómo un hombre podía torcer las piernas de un niño hasta que se destrozaran. Cómo podías escuchar los huesos romperse y aún así reír. Imaginé cómo se veía eso. Y ahora lo sé porque el hombre que hizo eso está justo frente a mí y está temblando sobre una pieza de acero. Comenzó a suplicar, su voz cambiando de desafío a pánico. Escucha, hablemos. Está bien, Brenda. Ella hizo que las cosas sonaran mal porque está asustada. Fue solo un accidente.
Ella exagera todo. Ya sabes cómo se pone. Lo miré en silencio por un largo momento, luego coloqué la barra de nuevo en la mesa. Usas su nombre de nuevo y olvidaré la promesa que me hice esta noche. ¿Qué promesa?, dijo a través de los dientes apretados. Que no te mataría. Se congeló. Caminé alrededor detrás de la silla lentamente. Cada paso arrastraba una sombra por el suelo. Crees que el dolor es poder, dije, pero el verdadero poder es dejar a alguien vivo lo suficiente para entender lo que hizo. Despertar cada día sabiendo que nunca volverán a pararse de la misma manera. Trató de retorcerse en el asiento, con los ojos muy abiertos. No puedes. El resto de la frase se ahogó bajo el zumbido del reflector mientras levantaba el mazo del gancho y dejaba que su peso oscilara ligeramente una vez, probando la inercia. El sonido que hizo fue bajo, pesado. Podía sentir su pulso latiendo a través del aire, coincidiendo con el balanceo rítmico. Damián, dije, finalmente, poniéndome a la vista de nuevo. Lo que le hiciste a ella, no se desvanece, así que no dejaré que se desvanezca para ti. Empezó a gritar, a agitarse. Las esposas aguantaron. La silla crujió bajo su peso. Irás a la cárcel. Te pudrirás por esto. Tú. Bajé el martillo, su cabeza tocando el suelo a pulgadas de su bota. No, yo dormiré. Parpadeó mirándome, aterrorizado. Por favor, Marco. Ella está bien ahora, ¿verdad? Quiero decir, volverá a caminar. Los niños sanan. Esa única frase despojó cualquier rastro de humanidad que le quedaba. Lo miré directamente a los ojos. No de la forma en que solía hacerlo, pero está bien. Tú tampoco caminarás. No entendió hasta que fue demasiado tarde. El martillo subió, un borrón de metal, deteniéndose el tiempo justo para que él lo viera brillar bajo la luz oscilante. No levantado con rabia ciega, sino deliberado, controlado. El tipo de golpe que rompe el hueso exactamente donde quieres. El sonido que siguió no fue dramático. Fue final. La respiración de Damián se enganchó, se rompió, luego se convirtió en un aullido que desgarró cada centímetro de la bodega. Dejé caer el martillo a su lado. Rodó una vez, resonando ligeramente contra el concreto. Sus manos arañaron el suelo, pero no encontraron nada. Su columna ya no respondía a sus órdenes. Me miró a través de lágrimas y sudor. «Monstruo». «No, Damián», dije, con voz baja. «Tú hiciste monstruos. Yo solo entré en el que tú construiste». Saqué el teléfono de mi bolsillo, marqué al 911 anónimamente y lo dejé en la mesa. «Hay un hombre en Talleres Torres», le dije al operador. «Está herido. Envíen ayuda». Luego colgué. Al salir, el amanecer finalmente rompió sobre las ventanas agrietadas. La primera luz golpeó la pared lejana, dorada y tranquila. Detrás de mí, el sonido de sus sollozos se mezclaba con las sirenas lejanas. No miré atrás. Algunos actos no necesitan testigos, solo consecuencias. El silencio que sigue a la crueldad es la cosa más ruidosa del mundo. Esa bodega lo cargó durante días, incluso después de que las sirenas se desvanecieron. Cuando regresé a casa esa mañana, el primer sol sobre el vecindario se sintió mal. Demasiado suave, demasiado limpio. El mundo no sabía qué pasó dentro de ese lugar. No escuchó el sonido de un hombre perdiendo lo que le hacía actuar, caminar y fingir que era humano. Brenda llamó horas más tarde. Su voz era distante. «Cuidado. Algo ha pasado. Encontraron a Damián». «Marco, él está». «Lo sé». Dije. Hubo una pausa. ¿Fuiste tú? Afuera, el viento doblaba los árboles en cámara lenta. Mi reflejo en la ventana no parpadeó. Él lastimó a nuestra hija, dije por fin. Ahora no puede lastimar a nadie. La respiración de Brenda tartamudeó a través de la línea. Dicen que fue algún tipo de allanamiento. ¿Qué? Que su columna está aplastada. Está paralizado, Marco. Nunca volverá a caminar. El silencio se extendió. Escuché pájaros en algún lugar más allá de la ventana abierta.
Demasiado brillante para esa conversación. Está vivo, respondí. Eso es más de lo que ella pudo conservar. La voz de Brenda se quebró. ¿Lo sabe la policía? Piensan que fue un robo que salió mal, dije. Mantengámoslo así. No preguntó nada más después de eso. Había comprensión en su silencio. Algo no dicho que se asentó entre el miedo y el alivio. Esa noche, me senté junto a la cama de Teresita de nuevo. La luz del hospital trazaba sobre su pequeño yeso, los clavos bajo la piel manteniendo sus huesos en su lugar. Sonrió débilmente cuando me vio, su voz suave como la grava. Papi, tuve un sueño en el que asustabas al monstruo. Aparté un rizo de su frente y forcé una pequeña sonrisa. No volverá, cariño. Nunca. Sus ojos parpadearon cerrándose, pacíficos esta vez. Por primera vez en semanas, no había miedo en el temblor de su respiración. Esa noche, el sueño no vino a mí. Mi cuerpo yacía quieto, pero mi mente reproducía todo. La forma en que el martillo resbaló después del primer golpe, la mirada en los ojos de Damián cuando se dio cuenta de que no habría negociación, ni tratos. Había suplicado entonces, de la forma en que lo hacen los niños cuando finalmente conocen el dolor. Me dije a mí mismo que no era venganza. Era justicia. Pero la verdad era más sucia que eso. La justicia termina cuando comienza la paz. Esto no se sentía como paz. Esto se sentía pesado, como llevar un arma después de saber que nunca la volverás a soltar. 2 días después, pasé por el puesto de periódicos del hospital. La cara de Damián apareció en la televisión sobre él. El presentador habló con rígido profesionalismo. El contratista local y figura comunitaria Damián Rosales fue encontrado herido en un accidente industrial. La policía sospecha juego sucio, pero sin cámaras funcionando y evidencia limitada. Los investigadores lo llaman un caso en curso. Las imágenes cortaron a una entrevista del oficial García parado afuera de la bodega. Parecía incómodo, con la mandíbula trabada. Tenemos teorías, dijo a los reporteros. Pero ahora mismo, parece que Rosales tenía enemigos. Un hombre así, era solo cuestión de tiempo. Lo dijo como alguien harto de defender basura. Pasé de largo sin girar la cabeza. Para ese fin de semana, los informes de la cadena cambiaron de tono. Comenzaron a indagar en las acusaciones de fraude de constructora Rosales, evasión de impuestos, quejas de asalto. Todo estaba saliendo a la luz. Pruebas que Gabriel había filtrado a través de canales secundarios. El nombre de Damián pasó de un respeto moderado a podredumbre pública de la noche a la mañana. Su reino cayó más rápido que sus piernas. En casa, el aire se sentía más ligero. Brenda cocinó esa noche por primera vez desde el accidente. Sus manos temblaban menos. La risa de Teresita se filtró en las paredes de nuevo cuando el perro ladró. Por un breve momento, creí que podíamos empezar a respirar como una familia de nuevo. Pero el fantasma no se fue fácil. 3 noches después, me desperté empapado en sudor, el eco del acero aún resonando detrás de mis ojos. Salí, caminando descalzo por el pórtico. La luna miraba hacia abajo con luz indiferente. En algún lugar a la distancia, el zumbido de un tren de carga cortó la quietud. Gabriel llamó entonces. Está hecho, dijo simplemente. ¿En qué consiste la limpieza? Los registros. Me aseguré de que las marcas de tiempo en la cámara de tu camioneta te muestren a 120 kilómetros fuera de la ciudad esa noche. ¿Estás limpio? No respondí. Vaciló, luego agregó. Gente como él. No se detienen hasta que alguien los detiene. Hiciste lo que el mundo no admite que necesita a veces. A veces, no lo hace correcto. No, dijo Gabriel, pero hace que termine. Terminado. Colgué y miré más allá de la línea de árboles donde la niebla se aferraba baja a través del camino. Me dije esa palabra una y otra vez hasta que empezó a no significar nada. Cuando llegó la mañana, llevé a Teresita a su cita de terapia física. El terapeuta sonrió ante su progreso, la llamó luchadora. La vi levantar su pequeña pierna, temblando pero moviéndose pulgada a pulgada. El esfuerzo la hizo hacer una mueca, pero siguió adelante, el sudor corriendo por su sien, la mandíbula apretada. Aún no se trataba de caminar.
Se trataba de reclamar algo que fue robado. Después, mientras salíamos a la luz del sol, tomó mi mano y susurró, «Ya no duele tanto». Algo detrás de mis costillas se aflojó. «Eso es porque eres más fuerte que tu dolor». Ella asintió y sonrió. Pura y valiente. Cuando llegamos a casa, Brenda estaba sentada en los escalones del pórtico sosteniendo un periódico doblado en un solo titular. Comunidad conmocionada. Exempresario bajo custodia por encubrimiento de abuso de 1 década. Sus ojos se levantaron hacia los míos. Buscando algo que no estaba seguro de que ella quisiera encontrar. Está bajo investigación, Marco. Encontraron registros, lastimó a mucha gente. Todo se está derrumbando. Bien. Los días pasados se desdibujaron de nuevo después de eso. El peso comenzó a dispersarse poco a poco. La risa de Teresita llenó rincones que se habían sentido vacíos. La casa se volvió menos embrujada, aunque los ecos permanecieron silenciosos en las vigas. Pasé noches mirando el horizonte para nada. El hábito de un soldado que nunca termina. Y cada vez que miraba al este, el recuerdo de ese martillo brillaba en el fondo de mi mente. No me arrepentía de lo que hice. Me arrepentía de necesitar hacerlo. Damián yace en algún lugar en una cama de hospital, encerrado dentro del cuerpo que una vez usó para lastimar a otros. Ningún tribunal, ningún jurado, ninguna sentencia podría hacerlo más poético. Escucharía risas de nuevo. De otros, no la suya. Respiraría, pero nunca se pondría de pie. A veces la justicia no ruge. A veces solo rompe huesos en silencio. Cuando Brenda salió una tarde y apoyó su cabeza en mi hombro, susurró, «Se acabó, ¿verdad?» Vi el atardecer brillar contra el cristal de la ventana. Y por primera vez en meses, el color parecía real. «Casi», murmuré. No era el calor de la rabia lo que me llenaba entonces, sino una certeza tranquila, un eco que decía que la guerra estaba terminando, y tal vez esta vez sobreviviríamos a la paz. El pueblo volvió a la vida como si nada hubiera pasado. Pero podía sentir la corriente subterránea. La gente hablando más suave cuando entraba a un restaurante, mirando 2 veces cuando Brenda sacaba el mandado de la tienda. No sabían detalles, solo susurros. Los chismes de pueblo pequeño viajan más rápido que los informes policiales. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Damián Rosales finalmente había pagado por algo. Su foto estaba en la primera plana de nuevo. Solo que esta vez, no eran sonrisas y eventos de caridad. Era una foto de hospital, su cuerpo enterrado bajo tubos, sus ojos huecos y asustados. El pie de foto decía, autoridades investigan delitos financieros vinculados a contratista herido. Debajo, una lista de fondos robados, contratos falsificados, acusaciones de chantaje. La mitad del pueblo le debía dinero alguna vez. Ahora querían su nombre fuera de cada documento que hubieran firmado. Me senté a la mesa de la cocina tomando café frío, viendo a Brenda recortar el artículo y doblarlo bien antes de tirarlo a la basura. Está acabado, dijo en voz baja. Están congelando todo. La compañía, la casa, incluso la camioneta. Bien, dije. ¿Crees que rastrearán algo hasta atrás?, preguntó. Miré por la ventana. La entrada estaba vacía excepto por mi camioneta, lavada y limpia. No. Ella asintió, pero no sonaba convencida. La distancia entre sus palabras me dijo que todavía estaba asustada, no de Damián esta vez, sino de lo que perderlo me había hecho a mí. Más tarde esa noche, Gabriel pasó sin avisar. Estacionó en el callejón, caminando con esa misma confianza de extremidades sueltas que llevaba en el extranjero. Me entregó un sobremanila simple. Todo lo vinculado a tu nombre. Rastreos de teléfono, marcas de tiempo, datos de GPS, todo ha sido duplicado y reescrito. ¿Tu noche nunca sucedió, Marco? Tomé el sobre. ¿Qué tan limpio? Limpio como fantasma. Se apoyó contra el barandal del pórtico, encendiendo un cigarro. Pero hay una parte que uno no pudo tocar. Cámaras del hospital. Tienen grabaciones de Damián después de la cirugía. Mencionó tu nombre una vez. No me moví. ¿Qué dijo? Gabriel dio una calada lenta.
el humo rizándose en el crepúsculo. Los médicos piensan que está delirando. Le dijo a una enfermera, Marco lo hizo, luego balbuceó sobre un martillo antes de desmayarse. La policía estaba allí, pero García lo cerró. Afirmó que las drogas le estaban haciendo alucinar. ¿Por qué haría eso García? Porque ha terminado de cubrir a la escoria, respondió Gabriel. Se dice que Asuntos Internos recibió un archivo implicándolo en múltiples sobornos de constructora Rosales. Se está volteando usando tu situación para quemar al resto. Las viejas alianzas se están desmoronando. Dejé que eso se asimilara. Las fichas de dominó estaban cayendo justo como necesitaban sin que yo tocara otra. Brenda salió con 2 tazas de café, le entregó una a Gabriel. Gracias, dijo suavemente. Él dio una media sonrisa. Ese asentimiento de soldado, que significa no hay de qué. Después de que se fue, la noche se volvió tranquila de nuevo. Los grillos habían vuelto, y por primera vez, también el sonido de la risa de Teresita desde su habitación. Había empezado a tararear en su sueño, el tono suave de una niña que soñaba sin miedo. Entré a la sala de estar, me senté en el sillón. Al otro lado de la mesa estaba la carpeta que había mantenido bajo llave. Fotos, recibos, evidencia. Mi mano se cernió sobre ella antes de que finalmente la abriera una última vez. Las imágenes eran claras, nítidas, frías. La sonrisa magullada de Damián. El piso del garaje donde descansaba la barra de acero. Rastros de sangre, huellas de zapatos pequeños, de Teresita. Cada cuadro era una verdad contada con dolor. Lo junté todo, lo alimenté en la chimenea. Los bordes se curvaron en negro, el humo elevándose en finos signos de interrogación que se desvanecieron antes de que pudiera responderlos. Brenda se paró en la puerta, su voz apenas por encima de un susurro. Eso es todo, entonces. Asentí. Eso es todo. Afuera, el viento presionaba contra el vidrio como un eco tratando de entrar. A la mañana siguiente, el mundo cambió de nuevo. Se supo la noticia de que el abogado de Damián, Félix, había sido arrestado por cargos de obstrucción. Cuentas bancarias drenadas. Evidencia de lavado expuesta. El periódico local cambió la narrativa. Comunidad traicionada por la red de corrupción del contratista. El nombre de Damián ya no se susurraba con ira. Se escupía con disgusto. Su propia familia lo repudió públicamente, emitiendo declaraciones sobre cómo nosotros fuimos igual de engañados. Nadie les creyó, pero lo dijeron de todos modos. Visité el hospital ese día, no como soldado, no como esposo, solo como un hombre mirando las cenizas de lo que la ira había construido. La enfermera en la recepción vaciló cuando pedí el número de la habitación. Tal vez reconoció el nombre. Tal vez solo reconoció la mirada. Cuando entré en su habitación, el aire estaba más frío, más tranquilo de lo que esperaba. Las máquinas zumbaban, marcando un tiempo que él nunca volvería a sentir. Damián giró la cabeza lentamente hacia mí, sus ojos agudos detrás de la bruma de los analgésicos. Viniste a regodearte, rasposo. Me paré cerca de los pies de su cama, con las manos en los bolsillos. No, vine a asegurarme de que estás respirando. Tosió, un sonido frágil. Felicidades, te convertiste en mí. No, dije uniformemente. ¿Tú me convertiste en esto? Sus labios se movieron, tratando de formar una sonrisa, pero fallando. Lo cargarás para siempre. Bien, respondí. Al menos alguien lo hará. Me incliné más cerca, bajando la voz. Ella está caminando ahora. Despacio, pero está caminando. Pensé que debería saberlo. Por primera vez, algo se rompió en su mirada. Una grieta de algo casi humano o tal vez solo miedo. No esperé palabras. Me di la vuelta y salí. Afuera, el día era de un azul nítido, del tipo que hace que cada sonido resuene más fuerte. En el momento en que pisé la luz del sol, se sintió como una cuchilla cortando a través de la niebla. Esa noche, regresé a casa para encontrar a Brenda sentada con Teresita junto a la chimenea. Estaba ayudando a su hija a pararse pulgada a pulgada mientras las muletas de Teresita presionaban contra la alfombra. Sus piernas se tambalearon pero aguantaron. Levantó la barbilla,
sonriendo orgullosa. Mamá, lo hice. Brenda aplaudió suavemente, con lágrimas brillando, pero esta vez de felicidad. Observé desde la puerta, mis manos agarrando el marco más fuerte de lo que pretendía. Ese momento fue paz. No ruidoso, no grandioso, pero real. Más tarde, después de que Teresita se durmió, Brenda preguntó en voz baja, ¿alguna vez piensas en lo que él está sintiendo ahora? Sacudí la cabeza. Está atrapado. Y cuando los hombres como él se quedan quietos el tiempo suficiente. El silencio les dice la verdad más fuerte de lo que el dolor jamás lo hará. Ella asintió, acurrucándose contra mí. El fuego crepitaba, la luz naranja bailando sobre su rostro. ¿Y tú? ¿El silencio te dice algo? Sí. ¿Qué? Que todavía estoy aquí. Nos quedamos así hasta que las brasas se volvieron grises. Allá afuera, en una cama de hospital, Damián Rosales viviría sus días en un caparazón demasiado pesado para moverse, obligado a recordar cada paso de lo que perdió. Aquí en esta casa, mi hija daba su primer paso de nuevo. Tal vez la justicia no viene con medallas o ceremonias. Tal vez viene en el momento tranquilo donde un padre ve a su hija pararse erguida después de que todos los monstruos se han ido. Los meses pasaron silenciosamente después de esa noche. El mundo no explotó. No hubo puertas pateadas. No hubo esposas. A veces la justicia termina con una explosión, pero esta terminó en susurros, del tipo que solo escuchas en tu propio pecho cuando todo finalmente se calma. Las primeras señales de paz llegaron en pedazos. Teresita dejó de estremecerse cuando los pasos resonaban en el pasillo. Brenda se reía de nuevo mientras preparaba el desayuno. Ligera y despreocupada. La casa ya no olía a miedo. Olía a café, crayones y una segunda oportunidad. Afuera, el invierno se retiró, dejando el patio suave e indulgente. Cada mañana, me sentaba en los escalones traseros y observaba a Teresita en terapia física. Esas pequeñas muletas tintineando contra la terraza mientras se tambaleaba hacia adelante. Pulgada a pulgada, paso a paso. A veces se caía, pero siempre se levantaba, con los ojos seguros. Su pequeña voz llegaba a través del patio. ¿Puedo hacerlo, papi? Cada vez que lo decía, algo dentro de mí se reparaba. Una tarde, logró dar 3 pasos completos sin ayuda. Brenda aplaudió. Yo simplemente me congelé como si mi corazón hubiera olvidado cómo latir por un momento. Cuando Teresita se volvió hacia mí, esa sonrisa en su rostro no era solo orgullo. Era libertad. Esa noche, después de arroparla, me quedé solo en la ventana, mirando el reflejo de nuestra pequeña casa en el cristal. Los ecos de todo lo que habíamos sobrevivido flotaban a través de mis pensamientos. La risa de Damián, los monitores del hospital, la sorda misericordia del martillo. No me perseguían ahora. Me recordaban por qué importan las victorias silenciosas. Brenda se acercó a mi lado, deslizó su mano en la mía. Ella se está volviendo más fuerte cada día, dijo suavemente. ¿La salvaste, Marco? Sacudí la cabeza suavemente. No, ella nos salvó a nosotros. El silencio se extendió, pacífico esta vez. Afuera, una brisa tranquila traía el aroma de la lluvia. Por primera vez en años, no estaba esperando la guerra. Simplemente estaba viviendo en las secuelas. Unas semanas más tarde, llegó una carta de la corte. Damián se había declarado culpable de múltiples cargos a través de su abogado. Corrupción financiera, abuso, posesión de armas. Los jueces ni siquiera necesitaron mi testimonio. Tenían suficiente con los archivos que Gabriel había filtrado anónimamente. Pasaría el resto de su vida bajo cuidado, técnicamente confinado, legalmente olvidado. Y ese era un castigo mayor que el que cualquier bala podría haber dado. Esa noche, tomé el martillo, el del taller, lo envolví en una tela gruesa y lo enterré profundamente bajo el viejo roble detrás de la casa. No más armas, no más fantasmas, solo la tierra, reclamando lo que necesitaba para mantener humildes a los hombres como yo. Por el pasillo, la risa de Teresita se derramó de nuevo. Una pequeña melodía ahuyentando cada cosa fea que este mundo había tratado de dejar atrás. Y me di cuenta de algo. La venganza no se trata de equilibrio.
se trata de protección. De asegurarse de que la luz pueda sobrevivir a la oscuridad. Cuando miraba a mi hija ahora, dando sus pasos desiguales, ya no veía dolor. Veía victoria. Más tarde esa noche, sentado en el pórtico con una taza de café negro, observé el cielo desvanecerse en millones de estrellas silenciosas. La guerra había terminado, pero la vida, esta vida hermosa e imperfecta, todavía estaba por delante. Y mientras miraba hacia ese horizonte oscuro e interminable, me susurré a mí mismo: ¿qué hubieras hecho tú si fuera tu hijo, tu familia, tu sangre? ¿Hubieras esperado a la justicia? ¿O te hubieras convertido en ella? Cuéntamelo en los comentarios, ¿qué hubieras hecho? Y oye, antes de irte, si esta historia te llegó al corazón, deja un me gusta y suscríbete para más historias de traición, venganza y redención de la vida real que calan hondo. Cuéntame desde dónde nos ves. Tu ciudad, tu país, tu rincón del mundo. Leo cada uno de ellos. Déjame saber también, ¿qué tipo de historias quieres escuchar a continuación? ¿Las oscuras que arden lentamente, las emocionales que curan, o las peligrosas donde la justicia viene con fuego? Porque las escribiré para ti. Cada desamor, cada traición, cada regreso, justo como este. Hasta entonces, cuídate. Protege a los que amas. Y recuerda, las batallas más silenciosas a menudo crean a los héroes más ruidosos.